Bienvenidos, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, todos aquellos que están con esa pasión de conocer más de la palabra del Señor. Hermanos, estamos estudiando, estamos leyendo la Biblia cada día. Esta es una muy buena oportunidad para que podamos leer, Dios mediante, si el Señor lo permite, toda la Biblia. Pues bien, el día de hoy vamos a tocar el capítulo que nos corresponde, el cual es el capítulo 17. No sin antes recordar que el día de ayer, es decir, el capítulo anterior, habíamos visto, aquella situación de Agar. Agar, cuando Dios le dice, vas a tener un hijo, lo vas a llamar Ismael, ¿verdad? Y también voy a hacer una gran nación de él. Bien, entonces después de todo eso, vamos a ver qué es lo que dice el capítulo 17. Dice la palabra del Señor en el verso 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le parece esa palabra del Señor? ¿No? Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sabe qué significa cuando el Señor dice sé perfecto? Es que andemos en rectitud delante de Él, en el temor de Dios, obedeciéndole en todo, caminando conforme a su palabra. Eso significa sé perfecto. ¿Sí? En el griego utiliza el Nuevo Testamento la palabra teleos, que significa completo, ¿no? Es como que si vas a seguir al Señor, síguelo completamente. No te guardes nada para ti, entrégaselo todo, todo, completo, perfecto. Eso es. Entonces el Señor le dice eso a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, bueno, yo me imagino esa escena, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Camina delante de mí, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Ahí Abraham pues no pudo hacer otra cosa más que agachar la cabeza, humillarse ante el Señor, ¿no? Heme aquí, Señor, lo que me digas tú, ¿no? Entonces el Señor continuó hablándole y le dice en el verso 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Ya habíamos hablado alguna vez, hermanos, cuando la Biblia dice la palabra gentes, significa a toda nación, pueblo, tribu, lengua, raza, todo lo que, todo tipo de gentes, ¿sí? A eso se refiere cuando dice, te haré padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. De hecho, la palabra Abraham, sin H intermedia, significa padre. Padre exaltado, padre enaltecido. Pero Abraham significa padre de muchedumbre, ¿no? De multitudes, muchísima gente. Entonces Dios le estaba diciendo algo cuando le cambia de nombre. Vas a ser padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Qué interesante lo que dice la palabra. Dice, haré naciones de ti. Hermanos, sabemos todos, ¿verdad?, que la nación escogida por el Señor
es la nación de Israel desde el Antiguo Testamento, pero aquí yo estoy leyendo que dice, haré naciones de ti y te haré padre de multitud de gentes. Justamente el Señor estaba diciendo todo esto porque en este tiempo, desde que el Señor Jesús vino a esta tierra para predicar el Evangelio, pues ese Evangelio se esparció por toda la tierra. Y a través de la fe, así como Abraham era hombre de fe, a través de la fe, entonces podemos tener acceso a la presencia de Dios a través de la fe. Recuerda, Abraham es padre de la fe. Los que son hijos también participan de la misma fe, manifiestan la misma fe. Recordemos que Abraham le creyó a Dios cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y no le dice más nada, ¿verdad? A la tierra que luego te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios y obedeció. ¿Sí? Ese es el punto, hermanos. Creerle a Dios se manifiesta en obedecerle. Si somos hombres de fe, hombres, mujeres de fe, pues vamos a creerle a Dios y le vamos a obedecer. Por eso el Señor Jesús vino a traer un mensaje, a traer el Evangelio. Porque no es simplemente creer que el Señor existe. De ese modo no habría sido necesario que el Señor traiga ningún mensaje. Pero el Señor trajo un mensaje, trajo enseñanzas, trajo palabra para que le obedezcamos, y le obedecen solamente los que le creen. ¿Sabe por qué? Porque las palabras del Señor Jesús son radicales y demanda todo de nosotros, el 100% de nuestra vida. El Señor Jesús ha comprado el 100% de nuestra vida, de todo nuestro ser. No sirve que le entreguemos al Señor el 80% de nuestra vida, el 90% de nuestro tiempo. No, para el Señor es 100% o nada. Así es. Eso es lo que habíamos hablado al principio, ¿verdad? Completos, perfectos. Así tenemos que ser para con el Señor. Sinceramente entregados. Entonces dice en el verso 7: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Justamente eso es lo que estamos hablando, la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham. Los que son de la fe, los que le creen al Señor. Y quiero tocar una parte más. Pueden haber muchas personas que dicen, creo en Dios, creo en Jesús, creo en el Señor, pero no hacen lo que Dios dice, no hacen lo que el Señor Jesús dice. Es como si fuera Abraham escuchando de Dios, sal de tu casa, sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham dice, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, pero no voy a obedecer. ¿Sirve de algo eso? No. Porque el que le cree a Dios de verdad tiene que manifestar con la obediencia. Bueno, eso quería enfatizar, porque hermanos, eso es demasiado importante. Demasiado importante. Esa es la fe, ¿sí? Bien, dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bueno, en ese momento Abraham estaba habitando precisamente en la tierra de Canaán, como hemos visto en los mapas, ¿recuerda? No sé si de pronto podemos volver a verlo, ¿no? Lo veremos una vez más.
¿Cuál era la tierra de Canaán? Ahí, donde estamos viendo toda esa región, todo lo que actualmente, de hecho, es Israel, y aún más, ¿no? Y aún más grande que eso. Porque era desde el río Éufrates, ¿no? Al norte, ahí por donde dice Dan, y un poco más arriba, hasta el Negev, es decir, la punta de abajo, ¿no? Todo ese territorio, el Señor le dice a Abraham, todo esto voy a dar a tu descendencia. Y bueno, hemos visto que el pueblo de Israel pues se asentaron en esa tierra precisamente, pero además hermanos, sabemos por la palabra profética que el Señor Jesús regirá a las naciones con vara de hierro precisamente desde esta región, desde la tierra de la heredad. Bueno, no voy a profundizar mucho en el tema de la profecía, escatología, pero sabemos que hay un tiempo de 1000 años donde el Señor regirá a las naciones con vara de hierro, una justicia sumamente recta, demasiado recta, no, perfecta, ¿no? Eso va a suceder en el milenio. Pues bien, el Señor ya le estaba prometiendo a Abraham que le iba a dar toda esa tierra. Entonces, en el verso 9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, que será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado mi pacto. Bueno, aquí estamos viendo precisamente una de las partes más características del pueblo de Dios, que es la circuncisión. La circuncisión, amados hermanos, tiene una representación espiritual muy importante. Como hemos estado viendo, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es figura y sombra de el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque a través del Evangelio de Cristo, el Señor nos revela todo lo que esto es, todo lo que esto significa, ¿sí? Todo lo que nuestro Dios quiere decirnos. El apóstol Pablo nos lo habla muy claramente en Romanos. Vámonos a Romanos capítulo 2. Vámonos a ver para el verso 20. El verso 28. Dice el apóstol Pablo, por la revelación del Señor Jesús a través del Espíritu Santo, dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Quisiera leer esta misma porción en la versión NTV.
Vamos a ver, dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. ¿Qué le parece? Bastante clara esta versión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la verdadera circuncisión? Cuando Dios estaba hablando con Abraham respecto a la circuncisión, estaba mandando un mensaje a todos aquellos que prestan atención a lo que dice el Padre. Y por supuesto, no todos escuchan la voz del Padre, como no todos entendían las parábolas del Señor Jesús. Solamente aquellos que tenían el corazón dispuesto a obedecerle. De hecho, el Señor, ya en el Antiguo Testamento, estaba dando a entender lo que significaba realmente la circuncisión. Vámonos por un momento a Deuteronomio capítulo 30, verso 6. En la versión Reina Valera. Bueno, voy a leerlo desde el verso 4 porque de hecho esta es una profecía de lo que está sucediendo actualmente. Dice, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu corazón, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hay una característica de un corazón verdaderamente circuncidado. ¿Sabe cuál es el resultado de un corazón circuncidado? Es que ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Y esta persona es quien tiene vida. Precisamente, amados hermanos, el Evangelio, que es el mensaje que el Señor Jesús trajo a esta tierra, dice todo esto. Porque el Señor Jesús nos enseña, primero, a que no andemos en nuestros propios caminos, sino que andemos según la voluntad de Dios. El Señor Jesús enseña que no busquemos nuestras propias cosas, no busquemos nuestros propios intereses, sino que busquemos lo que Dios quiere. El Señor Jesús nos enseña que realmente debemos dejar de amar nuestro ego, para entregarnos exclusivamente a la voluntad del Señor. Según la mente es Eso es. Entonces, ese es el mensaje que trae el Señor Jesús. El Evangelio. Y no todos quieren obedecerlo. Porque por lo general, una persona quiere vivir buscando sus propios deseos, buscando su propia realización, velando por sus propios intereses, va en función al ego, en función al yo. ¿Y sabe qué es la circuncisión, amado hermano, hermana, amigo? Es dar muerte a ese yo. Es morir a nuestra carnalidad. La verdadera circuncisión es sacar la carnalidad de el corazón.
Por eso es que los que son de Cristo pueden ser uno, porque ninguno vela por sus propios intereses, sino que todos están trabajando por el reino de Dios, obedeciendo a una sola cabeza que es Cristo. Pero en el mundo, nosotros vivíamos antes como que haciendo lo que bien nos parecía. Nosotros éramos nuestra propia cabeza, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora no somos cabeza, somos cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo y obedecemos a la cabeza que es Cristo. ¿Se da cuenta? La verdadera circuncisión ahora es característica del verdadero pueblo de Dios, de la verdadera iglesia, si se quiere. ¿Bien? Bien, entonces continuamos con Génesis. Génesis, el capítulo 17, el verso 15, nos hemos quedado en el verso 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. También el Señor le está cambiando el nombre. Le está poniendo un nombre. ¿Y sabe qué significa Sara? Sara significa princesa, hija del rey. Esa es la característica también de Sara, que se sujeta al rey, que obedece al rey, que está bajo la cobertura del rey. Bien, y dice, continuando en el verso 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Ahí como que, Abraham, ¿qué te sucede, Abraham? Porque el Señor le dijo: de Sara te voy a dar un hijo. Y de pronto vemos esto que dice Abraham, ¿no? Ay, Señor, ojalá Ismael viva delante de ti, ¿no? Sí, para que me des descendencia a través de Ismael. Y entonces el Señor le responde en el verso 19: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Ciertamente. De 90 años. Sara de 90 años. Y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo, el año que viene. Entonces, el Señor está tomando en cuenta los dos hijos de Abraham, ¿sí? Dice, a Ismael también lo voy a bendecir y saldrá de él 12 príncipes. Qué interesante, ¿no? Como que 12 tribus también. Pero mi pacto es con Isaac. Mi pacto es con la promesa que te estoy haciendo de que Sara va a dar a luz un hijo en su vejez. De aquí a un año, dice, ¿no? Y algo que estábamos leyendo en el anterior capítulo y ahora quisiera volver a tocar, tal vez profundizar un poco más. Gálatas capítulo 4 dice, vamos a irnos al capítulo 4 en el verso 22. Dice el apóstol Pablo: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos,
uno de la esclava, Agar, y el otro de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué le parece? Entonces, el apóstol Pablo nos está manifestando aquí que hay una Jerusalén celestial y hay una Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal, los que son descendientes terrenalmente, son esclavos, así como Agar era esclava. Volvamos a leerlo una vez más. Dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, es decir, la Jerusalén terrenal, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, es decir, la celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por si alguien preguntaba, ¿no? ¿Quién es la madre de todos nosotros? Bueno, el apóstol Pablo dice Jerusalén, Jerusalén la celestial. Y de hecho esto tiene mucha relación con Apocalipsis capítulo 12. Le va a interesar mucho darle una leída a ese capítulo, porque Jerusalén da a luz a sus hijos con dolores de parto. Entonces, ¿qué le parece esa analogía, ¿no?, que hace el apóstol Pablo? La Jerusalén terrenal, donde la gente está bajo esclavitud, pero hay una Jerusalén celestial de donde salen los que son libres de la esclavitud, del pecado, por supuesto. Bien, volvamos entonces a Génesis. Nos dice en el verso 21: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. ¿Qué es lo que hace Abraham inmediatamente? Dice el verso 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Pero es que Abraham era muy diligente, ¿no? No era algo sencillo, ¿no?, la circuncisión en aquel tiempo, pero Abraham obedece, le cree a Dios, inmediatamente empieza a circuncidar a todos. Circuncidó a Ismael. Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Y todo esto está sucediendo cuando Abraham ya tiene 99 años. En ese caso Ismael tiene como 13 años. Y Abraham 99 años. Abraham se circuncidó a los 99 años. ¿Qué le parece eso? Y bueno, y circuncidó a todos los varones que habitaba con él, ¿no? Ahí está el verso 24, lo dice claramente. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado
del extranjero por dinero, todos fueron circuncidados con él. Y toda esta circuncisión, hermanos, sencillamente es un mensaje para nosotros. No puede haber alguien del pueblo de Dios que no haya circuncidado su corazón. No puede haber, como dice el Señor y dice el pacto perpetuo, ¿no? Si alguien no está circuncidado, no forma parte del pueblo, ¿no? Porque está invalidando su pacto. Ahora, eso es una figura y sombra de lo que estamos nosotros hablando de la circuncisión del corazón, ¿sí? Tiene que estar circuncidado, tiene que morir nuestro ego, tiene que morir nuestro yo, tenemos que dejar de vernos a nosotros mismos, dejar de querer cumplir nuestros deseos y enfocarnos en cumplir los deseos de Dios, cumplir la voluntad del Señor. Y también nos habla Isaías capítulo 58. ¿Qué le parece? Antes de terminar, leeremos lo que vendría a ser la característica de la predicación del Señor Jesús. Y nos está hablando en Isaías capítulo 58, verso 13. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Shabbat, el día de reposo, es un día dedicado al Señor, día santo, ¿verdad? Consagrado al Señor es el día de reposo. Ahora para nosotros, que vivimos en Cristo, hemos entrado en el reposo, toda nuestra vida es dedicada al Señor. ¿Y qué dice el verso 13 de Isaías 58? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Bien, entonces, hermano, ¿realmente Cristo es su reposo? ¿Usted está viviendo el reposo en Cristo? Eso significa que toda la vida suya debe ser dedicada al Señor completamente. En esta vida consagrada al Señor, no debemos andar en nuestros propios caminos, no debemos buscar nuestra voluntad, ni hablar nuestras propias palabras, sino dedicar nuestra vida como algo santificado solo para el Señor, solo para Dios, ¿verdad? Dejar de hacer las cosas a nuestra manera y hacer solo a la manera de Dios. ¿Recuerdan, hermanos? El Señor decía, ninguno puede servir a dos señores. Pues no pueden haber dos cabezas, ¿no? La persona o vive haciendo su propia voluntad o vive haciendo la voluntad de Dios. Si está entre los dos, no se puede. No se puede, ¿verdad? Por eso es que es necesario que muramos a nuestra carne, a nuestra carnalidad. ¿Ven? Bien, amados hermanos, entonces hasta aquí el capítulo 17 del libro de Génesis. Esperando que haya sido de mucha bendición, que nos ayude a vivir el evangelio de Cristo como tiene que ser, circuncidar nuestro corazón. Pues los bendigo grandemente y hasta el próximo capítulo.